11. Voy a esperar un segundito a que por lo menos aparezca en la pantalla. Bueno, ¿alguien todavía no ha encontrado? Ahí veo ojeando todavía. Bueno, vamos a leer alternadamente. Yo inicio con el 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la unidad de la fe, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Gloria Vamos a a sentarnos y a disponer nuestros corazones. Es un mensaje corto, creo yo, pero importante que todos salgamos pues edificados. El Señor siempre tiene algo que hablar. Bueno, hoy es un culto misionero. Sabemos que tenemos un título, sombrilla este mes, que es Sí, ven Señor Jesús, pero hoy tenemos un culto especial misionero de final de año, de jóvenes. Y normalmente cuando escuchamos hablar de las misiones, somos muy dados a pensar, nos ha pasado a todos, de pensar en el exterior, ¿cierto? En pensar que las misiones son hacia afuera y que es simplemente evangelizar y hablar de Dios. Pero realmente, cuando Dios nos diseñó a cada uno de nosotros, nos diseñó con una misión, según las capacidades de cada uno. Es decir, que cada persona tiene una misión diferente. O sea que hay igual número de misiones que de personas. ¿Y qué es una misión? Una misión es un trabajo, función o encargo que una persona debe cumplir. ¿Y qué es un misionero? Un misionero es esa persona que acepta llevar a cabo esa misión, que acepta llevar a cabo ese trabajo, pero llevar a cabo ese trabajo implica sacrificio, compromiso, devoción, responsabilidad, constancia. Bueno, entonces la intención es que si sabemos que para cada persona hay una misión, la intención es que cada uno descubra qué misión es con la que Dios lo creó, qué misión está esperando el mundo de nosotros. Entonces, también es importante que nos entendamos que primero cada uno tiene una misión como miembro, pero que además hacemos parte de una gran familia, que es la familia de Dios, y que como familia también tenemos una gran misión. Entonces tenemos que primero vivir agradecidos con el Señor porque nos dio una casa, y esta es nuestra casa, ¿cierto? Somos hijos de Dios y eso nos hace llamar hermanos. Y dentro de la iglesia, cada uno tiene su papel, ¿cierto? Cada uno tiene su función, cada uno tiene su misión y tenemos un objetivo por el cual trabajamos. La misión es la salvación del alma propia, pero además ayudar a alcanzar a que muchos conozcan a Jesús y que muchos procedan al arrepentimiento y a la salvación. En 1 Corintios 12 vamos a leer 4, versículo 4 al 13, vamos a leer. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es decir, cada uno puede tener diferentes capacidades, pero solo tenemos un mismo Espíritu, que es el Espíritu de Dios. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Es decir, todos trabajamos, pero tenemos un mismo Señor, un mismo dueño, un mismo patrón. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero a cada uno
le es dada una manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién quiere? El Espíritu Santo, ¿cierto? No es como, ay, es que yo quiero cantar, pero tal vez no eres bueno cantando, tal vez eres bueno aconsejando. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, el cuerpo es la iglesia y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y el último, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, esto nos deja claros por la Biblia, no lo digo yo. Cada uno tiene un don, un ministerio, una capacidad, una misión. Bueno, y si entendemos esto, entendemos que todos somos misioneros y que esta función no es dedicada a los pastores que están en el exterior, sino que somos misioneros todos. Que a cada uno Dios nos dio un don que tenemos que ministrar a los demás. En Primera de Pedro 4, entonces esa es nuestra misión como cristianos. Primera de Pedro 4, el versículo 10 dice, cada uno según el don que ha recibido. O sea que a usted lo van a juzgar por lo que usted recibió. Es decir, si usted le fue encomendado el don de aconsejar, a usted no le van a juzgar porque cantó tan mal, ¿no? Porque usted era el don de aconsejar. Pero sí, Dios lo va a juzgar si de pronto no aconsejó, pudiendo aconsejar. Si usted tiene el don o la misión, si Dios a usted le encomendó la misión de visitar los enfermos, porque es que tenemos que entender que hay muchas misiones y a veces menospreciamos ciertas funciones, pero si usted Dios le dio algún don y usted no lo hace, por eso sí va a tener que responder, ¿cierto? Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la iglesia. La formamos todos, listo. Entonces, ministrelo a los demás. No, Dios no nos ha dado cosas importantes para que solo las tengamos nosotros, ni nos ha dado capacidades para que solo las pueda compartir la gente que tenemos más cerca, sino para que nosotros podamos impactar. Entonces, aquí. Si alguno, en el versículo 11 de primera de Pedro 4 dice, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. O sea que sí hay un objetivo, ¿cierto? Que sea lo que sea que usted haga, dar con liberalidad, predicar, cantar, que Dios sea glorificado en todo. A quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que usted tiene que identificar para qué Dios lo trajo, con qué propósito Dios lo creó. Pero que si bien usted hace una cosa diferente, el propósito es impactar esta generación, para que esta generación se enamore del Señor y que todos los que donde usted se rodee, de su trabajo, su familia, sus amigos, puedan conocer al Señor y que usted impacte de esa manera su entorno. Esa es nuestra misión. Entonces, estaba estudiando hoy la iglesia de Filipos, en Macedonia. La iglesia de Filipos está en Filipenses, lo podemos leer, son solamente 4 capítulos, no los vamos a leer aquí, pero usted los puede leer en su casa. Estas cartas son muy bonitas todas. Filipos fue la primera iglesia constituida en Europa. Entonces, el apóstol Pablo empieza a escribir la carta a los Filipos y resalta cosas muy bonitas de
yo les decía que cada uno tiene una misión, pero que también como iglesia tenemos una misión. Entonces aquí en la iglesia de Filipos es interesante leer en el libro de Filipenses cómo esa iglesia cumplió su misión como iglesia. Claramente cada uno aportaba desde cada uno de sus misiones, ¿cierto? Cada uno de los miembros. Entonces, ¿qué podíamos ver en la iglesia de Filipos? Que no había competencia entre ellos, sino que unidos trabajaban por alcanzar la meta, ¿cierto? Por caminar hacia la meta. Entonces, vemos, y lo dice pues la introducción de mi Biblia, que cada libro tiene una pequeña introducción, que el énfasis de esta iglesia era más conductual. ¿Qué quiere decir eso? Que se veía reflejado el amor de Dios en sus acciones. No solo eran muy conocedores de la palabra de Dios, lo cual es muy necesario, sino que también se veía reflejado en sus acciones. Entonces, si bien nosotros tenemos que estudiar mucho la palabra del Señor, que es nuestra guía, dice con qué limpiará el joven su camino, con guardar su palabra, pero para guardarla la tenemos que conocer, ¿cierto? Eso es muy importante, pero más importante que saberla y leerla es ponerla en obra, ponerla en práctica, poder actuar como la palabra de Dios dice, que eso sí se vea, que este libro sí se vea reflejado en nuestra manera de vivir. Que nuestra conducta hable de nuestra fe, de lo que nosotros creemos, y esa es la misión. Bueno, vamos a mirar algunas de las características de la iglesia en Filipos. Entonces, la primera característica era que era una iglesia unida. Leamos en Filipenses 1, el versículo 5. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Mire que el apóstol Pablo está resaltando que tenían comunión. No sabemos cuánto tiempo había pasado desde el primer día hasta ahora, pero había constancia, ¿cierto? O sea, desde el primer día tenían comunión y hasta ahora. Que ahora que vamos a empezar, es bueno hacer este hincapié porque ahora vamos a empezar un nuevo año y empezamos con mucha fuerza, con mucha unión, con muchas ganas. Ojalá lo terminemos de la misma manera. Que al final podamos decir, empezamos así y hasta ahora. Bueno, ser constantes. La segunda característica de la iglesia de Filipos era que ellos entendieron que la obra era de Dios y no era de cada uno, ¿cierto? No era competencia de cuál de todos brillaba más, sino que el Señor fuera exaltado a través de lo que ellos hacían. Entonces todos trabajaban con el mismo propósito. Filipenses 1:6. Y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso quiere decir que ellos entendieron que la obra no era ni del pastor ni del hermano, sino del Señor, y que Él era el que hacía la obra. Bueno, la tercera característica era que era una iglesia unida en oración. Muy importante, la oración en una iglesia. Filipenses 1:19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, eso resultará en mi liberación. Sabemos que Pablo era un gran misionero y estaba pasando por todas las iglesias de Asia y Europa que se habían establecido, Éfeso, Esmirna, la Odisea, Filipos, y muchas de esas ocasiones en las que él escribía las cartas estaba preso. En este momento él estaba preso y les decía que muy seguramente él iba a estar libre pronto gracias a las oraciones de ellos. Entonces, también era una iglesia de oración. La cuarta característica es que era una iglesia humilde. Mira este versículo tan potente. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno, a los demás, como superiores a sí mismos. Nosotros no somos mejores que nadie. Ni siquiera ahora que tenemos la salvación, porque todos somos hijos del mismo Padre, somos hechos por el mismo Creador, entonces todos somos iguales, entonces no nos podemos sentir superiores que los demás. Y aquí en Filipenses 2 dice que no hagamos nada por contienda ni vanagloria, no para que yo quede por encima de cualquiera, sino que entendamos que todos son mejores que yo. Y la quinta característica era que era una iglesia generosa. Qué importante, ¿cierto? En Filipenses 4:15 dice,
Y sabéis también, la iglesia de Filipos ayudó a que el evangelio se extendiera por toda Europa, que es muy importante entender que esa también es una parte de la misión. Dice en Filipenses 4:15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Imagínense. Solamente ellos apoyaron la obra al principio. Pues aún Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Se acordaron de las necesidades del misionero y proveyeron, ¿cierto? Y entonces ahí dice Pablo que el Señor les provea todo. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. O sea que no eran ricos, ¿cierto? Porque si el apóstol Pablo dijo que mi Dios pues os suplirá todo lo que os falta, es porque les faltaba cosas, pero eran muy dadivosos, eran generosos. Así que los que de pronto pueden pensar que solo dan cuando tengan mucho o cuando no les falte nada, miremos este ejemplo de la iglesia de Filipenses, los filipenses, la iglesia de Filipos, que daban aún teniendo necesidad y que fueron exaltados por esa generosidad. Y la última característica era que Filipo era una iglesia que permanecía firme sin necesidad de vigilancia. Eso es muy importante, ¿cierto? Que no tengan que estar detrás de nosotros para que podamos permanecer. Filipenses 1:27. Como les decía, el contexto es que Pablo estaba preso y él les dice en el versículo 27, dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que yo vaya a veros o que esté ausente, ¿cierto? No siempre vamos a tener el policía, a veces nos toca caminar solos, pero si nosotros entendemos nuestra misión, nuestro propósito, no vamos a necesitar un policía, sino que vamos a vivir conforme a ese propósito. Bueno, como les decía al principio, la iglesia la formamos todos. Somos el cuerpo de Cristo y somos llamados a impactar la generación. Pero primero adentro, nadie da de lo que no tiene y lo que tenemos por dentro se refleja por fuera, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar. Entonces, primero, la misión es nuestra, adentro, y poder impactar a los demás. Somos una comunidad vista por todos. Somos vistos, no crea que usted pasa desapercibido. Hay un versículo en la Biblia que no recuerdo en este momento cuál es, pero dice que toda la creación aguarda a la manifestación de los hijos de Dios. O sea que sí, incluso la naturaleza, incluso toda la creación está pendiente de lo que los hijos de Dios estamos haciendo, de lo que los hijos de Dios hacemos. Entonces somos unidos por una fe y que eso que hacemos, esa misión se debe ver reflejada. ¿Cómo? A través del amor fraternal, por ejemplo. Vamos a leer Mateo 25, del versículo 35 al 39. Es que no es decir solamente que somos cristianos, es actuar como cristianos con respecto a nuestro propósito y a nuestra misión. Mateo 25, 35 al 39 dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Vamos al 40, dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, qué importante que el amor fraternal se vea reflejado en nuestras vidas. Entonces, si usted está preguntando, bueno, ¿cuál es mi misión en el mundo? Que se refleje el amor de Cristo hacia los demás. Entonces, si usted tiene la ocasión de ayudar, ayude. Eso lo haría el Señor. Y que no sea que al revés nos diga, tuve hambre y no me diste de comer. Estuve enfermo y no oraste por mí, sino que el Señor nos diga, sí, acuérdese de que usted alguna vez ayudó, acuérdese de que usted alguna vez visitó un enfermo, lo hizo por mí, ¿cierto? La segunda forma en la que podemos encontrar pues o tener la misión como iglesia es
que la iglesia se le debe ver sus buenas obras. Primera de Pedro 2:12. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de los malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y hay otro versículo que dice que el diablo se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces, yo estaba hace poco en unas vacaciones y estaba conociendo de otra cultura y decía que era musulmana y decía que la manera que ellos se libraban de tener sentimiento de culpa era no hacer nada malo. Y yo decía, eso es muy práctico, ¿cierto? Porque ellos evitaban a toda costa el sentimiento de culpa, como sabiendo esto me va a dar culpa porque esto no está bien, no lo hago. Entonces, qué bueno que nosotros también practiquemos eso, las buenas obras, y que, como decía, creo que es Timoteo, diga que el diablo se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Si no es Timoteo, me disculpan. Pero en Primera de Pedro 2:12 lo vemos, que dice que Dios se vea glorificado a través de vuestras buenas obras y a través del fiel testimonio. Esa es la misión también de la iglesia, reflejar un buen testimonio. Filipenses 2:15-16. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda glorificarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Cierto? Luminares en el mundo, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Qué más misión que esa? Y sí sabemos que hay mucha perdición, mucha oscuridad, mucha tristeza, depresión, pecado. Qué bueno que nosotros donde vayamos estemos encendidos. Y ahorita que cantábamos me quedé pensando, brilla en el sitio donde estés. En el sitio donde estés. No tenemos que estar en la iglesia, porque es que en la iglesia es muy fácil brillar, sino impactar donde estemos. ¿Y cómo se logra ser un misionero? Cada misionero, es decir, cada uno de nosotros, debe ser sincero. Esa es la primera característica del misionero. Entonces, dice la palabra del Señor que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, sinceridad. Lo segundo es tener temor de Dios para ser misionero, tener temor de Dios. Lo tercero es ser llenos de Dios, porque si nosotros reconocemos nuestra necesidad y podemos expresarle al Señor lo que nos hace falta, recordemos lo que les decía Pablo a los Filipos: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Y cuán rico es el Señor? Lo más rico que se puede ser, ¿cierto? Y cuarto es tener visión de iglesia. Tener visión de iglesia, ser consciente que usted es un miembro de la iglesia. Es decir, que todo lo que yo hago se ve reflejado o tiene impacto en la iglesia. La misión se lleva por dentro, es decir, es lo que yo soy, es lo que yo dejo en los demás. Entonces yo no puedo simplemente hoy dejar en la casa la misión, porque es que es esa chispa con la que Dios me hizo a mí. Entonces, yo en cada cosa que hago, aconsejo. Yo en cada cosa que hago doy lo mejor de mí. Entonces entendamos que es misión, y es importante que hoy culto misionero entendamos que la misión somos cada uno de nosotros. No es algo lejano, no es algo por fuera del país, no es algo externo, es algo que tenemos por dentro, que llevamos a todas partes. Y también es importante saber que para hacer una misión, para cumplir un objetivo, lo primero que tenemos que hacer es empezar, ¿cierto? Empezar. Pero más importante que empezar es permanecer, ¿cierto? Entonces, no podemos pretender ganar sin jugar. No podemos tampoco pretender ganar si no salimos del juego. Entonces, es empezar, pero también es permanecer. Y para esto se necesita mucho valor y mucha determinación.
La misión claramente no es para cobardes, pero les tengo una buena noticia. El Señor nos equipó con fortaleza. En 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir que si es para valientes, no es para cobardes, pero el Señor nos dotó de espíritu de poder. Amén. Entonces, en conclusión, ¿a qué estamos llamados? ¿A qué estamos llamados como iglesia y como miembro de la iglesia? Estamos llamados a impactar esta generación. Para este tiempo hemos llegado. Y sonará como a frase de cajón, y lo hemos escuchado N cantidad de veces. Ya no está David, ya no está Pablo, ya no está Silas, ya no está la iglesia de Filipos. Y hoy no lo quiero que lo escuchemos como frase de cajón y como lo hemos escuchado muchas veces. Hoy estamos usted y yo. Hoy está la iglesia de Belén Las Violetas. Y es importante que cada uno entienda su misión en este mundo, porque la vida es un ratico, la vida es muy corta y puede que el Señor venga hoy. Pero qué bueno que cuando nos hagamos conscientes de esa misión que el Señor tiene para cada uno de nosotros, nos encarguemos de ella y podamos proceder. Bueno, nosotros podemos trabajar para nuestra propia misión si no queremos responder a la misión que el Señor nos dio. Pero yo quiero que hoy seamos conscientes que el Señor tiene el mejor pago que podamos recibir. En 1 de Pedro 5:4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Qué bueno que nosotros al trasegar de los días y al final de los días nosotros podamos recibir esa corona y decir, buen siervo fiel. Amén. Entonces, que nosotros sepamos que sí podemos trabajar para otros propósitos, pero que solo trabajando para la misión y el propósito del Señor obtendremos esa corona de gloria. Entonces, yo quisiera ya ir terminando. Encontramos unos consejos en la palabra para cumplir esa misión, que es muy importante que los tengamos en cuenta. Dice, la nueva vida en Cristo. Esto dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas nosotros, no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Entonces es importante que si usted era algo que a Dios no le agradaba, pues ya no lo es. Ya tiene una nueva oportunidad. Despójese de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, entonces ahí vienen los consejos. Deseche la mentira, desechando la mentira. Hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. Es decir, usted sí se puede enojar, pero que ese enojo no lo lleve a cometer pecado. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Como les decía, la vida es muy cortica para uno ir peleando. No se acueste bravo, resuelva sus incomodidades. No deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece de necesidad. Es decir, no solo no robe, sino que comparta con el que tiene necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y necesaria para la edificación. Es decir, si usted cree que lo que está pensando y lo que va a decir no le va a hacer bien al otro, no lo diga. El otro seguramente sabe que está despeinado, el otro seguramente sabe que está gordo porque también tiene espejo. ¿Usted para qué le va a decir eso? No le diga eso, que eso no construye.
Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, solo lo que edifique. Qué bueno que nos pongamos ese reto, que nosotros hablemos solo lo que nos edifique, a fin de dar gracia a los oyentes. Qué bueno es que miren, la misión es tan amplia que nosotros podemos impactar hasta con nuestra manera de hablar, hasta con nuestra manera de hablar. Yo estaba escuchando, yo sé que ustedes dos estaban conectados. El viernes no sé quién más estaba conectado a la charla de los amigos y escuché el testimonio que daba el hermano Ángel y decía, una señora se convirtió porque había un hermano pasando en una acera y había otro hermano pasando en la otra acera y se saludaron, Dios la bendiga, ¿cómo está? Bueno, bendiciones. Y la señora quedó impactada solo con eso. Y se acercó al otro y le dijo, ay, ¿ustedes por qué se saludaron así? Ah, es que somos hermanos, vamos a una iglesia, vea, la invitamos, bueno. Y eso lo impactó. Es decir, nosotros sí podemos dar gracia a los oyentes a través de lo que decimos. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura. No crea que andar amargado es de Dios. Enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos los unos con los otros. Benignos es ser buenos los unos con los otros. Misericordiosos, piadosos, que a usted le duela el dolor del otro y que si usted puede ayudar, ayude. Perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Teníamos muchas más cosas, muchas más culpas y Dios aún nos perdonó. Entonces perdonemos al otro, no nos vayamos bravos ni condenemos al otro por cosas. Recordemos esa parábola en la que había un hombre rico que perdonó una deuda muy grande, pero ese hombre salió perdonado y no fue capaz de perdonar al otro que le debía mucho menos. Entonces nosotros perdonemos. Y para finalizar, yo quería decirles que si no han encontrado, si hay aquí una persona que dice, bueno, a unos profetas, a otros apóstoles, unos cantan, unos oran, otros predican, y usted siente que no ha encontrado esa misión, hable con el Señor esta noche y dígale, Señor, yo quiero vivir bajo ese propósito que usted diseñó para mí. Yo quiero entender usted qué es lo que quiere de mí en esta tierra. Y el Señor le va a dar discernimiento. Dígale, Señor, guíeme hacia eso que usted quiere que yo haga y que le dé discernimiento para que usted pueda vivir en el propósito del Señor. Yo leí un libro que decía que el verdadero éxito era poder vivir bajo el propósito que Dios había diseñado para cada uno de nosotros. El Señor es nuestro creador. Hagan de cuenta que hay un diseñador industrial que crea una pieza. ¿Quién mejor que él sabe eso cómo funciona y para qué funciona? Así es el Señor con nosotros. Él nos diseñó y nos diseñó para una función. Pidámosle al Señor que nos muestre si aún no sabemos qué función quiere que nosotros desempeñemos. Y por último, no despreciemos nuestro ministerio, nuestra misión. No crea que lo de usted es menor al del otro, porque como sabemos, todos somos necesarios, todos somos importantes y todos somos valiosos para Dios, desde lo que cada uno hace, porque el Señor fue el que le dio ese don. Entonces usted, dele altura a ese don. Si usted silenciosamente ora en su casa, eso es muy valioso. Si usted silenciosamente aporta para la obra social, eso es muy valioso. Todos no tenemos que cantar, no todos tenemos que predicar, no todos tenemos que salir a la calle, pero sí todos tenemos que cumplir la misión con la que el Señor nos dio. Y para concluir, brilla en el sitio donde estés. Dios les bendiga.